Hola, revisaremos a continuación los factores que intervienen en el mecanismo de la respiración. Mecanismo de la respiración. Para que el aire penetre los pulmones y luego sea expelido de ellos, el tórax debe aumentar y disminuir de tamaño. Esta modificación se produce gracias a la coordinación de las contracciones de los músculos respiratorios, a los movimientos de la caja torácica y a las modificaciones del árbol bronquial y los pulmones y la intervención de la pleura. Mecánica diafragmática. El diafragma es el músculo más importante de la respiración. Además interviene en la defecación, micción, tos, en parto y en otros tipos de acciones. Es el encargado de aumentar los tres diámetros torácicos: longitudinal, transversal y anteroposterior. En el primer tiempo de la inspiración, el músculo se contrae realizando su punto fijo de inserción sobre el centro frénico y enderezando su curvatura unos 3 centímetros, aumentando así el diámetro longitudinal o vertical del tórax. En el segundo tiempo, los fascículos costales del diafragma actúan sobre las 6 últimas costillas que están en un plano inferior en relación al centro frénico. Los arcos costales se elevan desplazándose lateralmente y hacia adelante, aumentando así los diámetros transversal anteroposterior del tórax. Para que exista una buena mecánica respiratoria es necesario que el diafragma tenga buena movilidad. En los casos en que la movilidad está disminuida, se debilita la ventilación pulmonar y el organismo compensa esta reducción con un aumento de la frecuencia respiratoria. Este aumento a su vez reduce la ventilación alveolar y en consecuencia el organismo se encuentra con una deuda de oxígeno. Por otro lado, la disminución de la movilidad diafragmática supone un aumento del consumo de energía, ya que para compensar la insuficiencia diafragmática, el paciente pone en acción los músculos accesorios de la respiración, hinchando el tórax y elevando los hombros, obteniendo así una respiración más costosa. Muy bien, ahora vemos un esquema en el cual se muestra la mecánica diafragmática y la acción del diafragma, especialmente en inspiración. Acá, cuando se aumenta los diámetros y el diafragma disminuye, y en expiración cuando vuelve por retracción elástica. ¿Bien? Mecánica costal. La mecánica costal es muy importante para el estudio de la mecánica respiratoria. La eficacia ventilatoria costal es máxima cuando las costillas están completamente descendidas y prácticamente nula cuando están horizontalizadas. Por detrás de las costillas poseen 2 puntos de apoyo fijo. Es el cuerpo vertebral y la apófisis transversa. Por estos 2 puntos pasa el eje de rotación de las costillas. Este eje está orientado de forma diferente a nivel de las primeras vértebras dorsales y a nivel de las últimas, ya que las apófisis transversas, al dirigirse hacia abajo, adoptan en relación con el cuerpo vertebral una dirección que de oblicua se convierte a sagital. Además de la inclinación diferente del eje vértebro-costal, es necesario tener en cuenta la inclinación diferente de los planos costales, es decir, los planos que pasan por el cuerpo vertebral y por el arco costal completo. El plano que pasa por las primeras costillas está inclinado hacia abajo en el sentido anteroposterior, mientras que el plano que pasa por las últimas, además de esta inclinación, presenta otra en sentido transversal. En la inspiración forzada, los planos costales de oblicuos intentan convertirse en horizontales, ensanchando así el tórax. La columna. Los movimientos de la columna vertebral que influyen sobre la posición de las costillas aportan profundas modificaciones en la ventilación costal. En la escoliosis, por ejemplo, en el lado convexo, las costillas presentan una dinámica menos eficaz porque se presentan en una posición casi horizontal. En el lado cóncavo se hallan en una posición más favorable porque están más descendidas, pero su movimiento se halla limitado por el hecho de que se bloquean unas con otras. La flexión de la columna vertebral facilita la expiración porque reduce al mínimo los diámetros anteroposterior y transverso de la caja torácica, mientras que la extensión facilita la inspiración al aumentar su diámetro. Músculos respiratorios. Además del diafragma, existen otros músculos que también intervienen en la mecánica respiratoria. A grandes rasgos podemos decir que existe una musculatura superior cérvico-torácica y una musculatura abdominal. La primera, al fijarse sobre los segmentos cervicales y dorsal de la columna vertebral, eleva las costillas,
La segunda, al bloquear la columna en extensión, las desciende. Puesto que la elevación de las costillas corresponde a la fase inspiratoria y su descenso a la fase expiratoria, podemos distinguir los músculos inspiratorios y expiratorios, que son los que mencioné en el video pasado: la inspiración normal, diafragma, intercostales externos y los escalenos. Inspiración forzada, esternocleidomastoideo, pectorales mayor y menor, y elevador de las costillas junto con el serrato mayor. Expiración normal es la relajación de la musculatura inspiratoria, como también mencioné, es por el efecto de las fibras elásticas del pulmón. Y la expiración forzada, hay un aporte de la musculatura a nivel abdominal. Movilidad bronquial. En la respiración en reposo son muy raros los movimientos de la tráquea y de los bronquios, los cuales por el contrario pueden revelarse bien por la respiración profunda. Con la inspiración profunda, los bronquios y capilares se abren en movimientos angulares, como los pliegues de un abanico. Además, se alargan y aumentan su luz, modificación de calibre. En la expiración forzada o alargada, de los bronquios y los capilares se acortan y se aproximan. Es importante la movilidad de la pared bronquial, que puede tener profundas repercusiones sobre la función respiratoria y sobre la retención de las secreciones bronquiales, y por consiguiente sobre la obstrucción de las vías bronquiales. Además de los movimientos angulares y longitudinales, se producen modificaciones de calibre en el curso de la respiración. Si la elasticidad de la pared bronquial está disminuida por cualquier causa patológica, puede reducirse o incluso desaparecer la luz bronquial. También originará alteraciones en la función respiratoria cuando están afectados los cilios de la mucosa bronquial, que son los encargados de llevar las secreciones bronquiales y todas estas partículas hacia la tráquea. Los pulmones. La elasticidad pulmonar se debe a la posibilidad de contracción de las fibras elásticas de este tejido. Opacificando el sistema bronquial con productos de contraste, se puede observar cuáles son las zonas o lóbulos del pulmón más importantes para la respiración. Los lóbulos inferiores están más aireados que los lóbulos superiores y que el medio. Sobreviene la dilatación del lóbulo inferior cuando los movimientos de lateralidad de las costillas se añaden al movimiento diafragmático, y puesto que el movimiento diafragmático posterior es más amplio que el anterior, los segmentos posteriores tienen mayor ventilación que los segmentos basales anteriores. En la parte superior del tórax, la mayor ventilación obedece a la dilatación inspiratoria hacia adelante. Por consiguiente, en los lóbulos superiores están mejor aireados los segmentos anteriores del lóbulo superior y del lóbulo medio, así como la língula. A continuación, el segmento lateral, el segmento posterior del lóbulo superior y el último término, el segmento apical. La pleura es como un saco ceroso que envuelve a los pulmones. Está compuesto por dos capas: la pleura visceral, que envuelve y tapiza el pulmón, y la pleura parietal, externa en relación a la primera, que pega con la pared torácica. Entre las dos capas existe un espacio virtual que contiene un líquido sinovial que permite su deslizamiento en los movimientos de expansión y retracción pulmonar. En este espacio virtual existe una presión negativa que atrae el pulmón hacia la pared torácica. La presión negativa intrapleural contribuye con la presión alveolar a formar la presión transpulmonar que mantiene el pulmón distendido. La presión pleural no es uniforme en toda la extensión de la pleura, sino que varía con la altura, siendo en posición vertical menor en el vértice y mayor en la base pulmonar. Los alveolos de la parte superior se mantienen pues más insuflados que los de las partes bajas del pulmón, siendo en cambio estas últimas las que sufren mayores variaciones en su volumen durante los movimientos respiratorios, permitiendo una adecuada ventilación.